Así en un contexto general, fíjense que lo que pasa con el olivo en sí es el pueblo. Acuérdense que la iglesia la conforma el pueblo. Entonces, en la analogía, el pueblo o la iglesia siempre ha sido pues Israel. Entonces el pueblo o la iglesia no nace en Pentecostés como muchos dicen. ¿Se renueva en Pentecostés? Sí. ¿Se reedifica con Pedro? Sí. Pero no nace ahí. Cuando nace el pueblo es cuando empieza a formarse el cuerpo de Cristo. Y ustedes lo van a ver, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles capítulo 7. Aquí dice: este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces aquí la palabra que usa es iglesia, congregación, eclesia. Entonces la iglesia ya estaba en el pueblo, ya estaba en el desierto porque era el pueblo. Y en ese momento la iglesia es lo mismo, es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo de Jehová. Entonces sucedió que ese pueblo, cuando empezó a crecer, ahorita lo vamos a ver en Isaías capítulo 1, verso 6, dice que en el pueblo no había cosa sana, todo estaba podrido, de la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosas sanas, sino heridas, moretones, llagas, que no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Entonces ese pueblo estaba podrido. Y eso sucedió cuando se empezó a corromper en el desierto, cuando empezó a idolatrar al becerro de oro. Por ejemplo, aquí está un árbol que representa al pueblo, y ese árbol se estaba torciendo, se había torcido porque llevó la idolatría a él. Empezó a idolatrar al becerro de oro, se torció ese árbol, y resulta que ese árbol, para ser corregido, si tú lo cortas, por ejemplo, de aquí, va a seguir creciendo torcido, lo tienes que cortar de más abajo, lo tienes que cortar de acá. ¿Para qué? Para que pueda rectificar, para que no se vaya a seguir, no vaya a seguir el rumbo torcido, tienes que reiniciarlo, cortarlo de acá, de una parte donde esté recta, para que pueda tener una restitución a ese árbol, de seguir creciendo recto, erguido. Entonces eso fue lo que pasó. Miren, ahí está el árbol torcido. Ese árbol precisaba ser cortado porque se había corrompido, había crecido mal. Entonces lo que Jesús hizo, o lo que Dios hizo, fue cortar el árbol y él mismo nacer del árbol, para asegurarse que todo lo que iba a salir a partir de ahí, que iba a crecer, que eso lo vamos a ver ahorita en Isaías, acá está, el árbol fue cortado y él fue el vástago. Hay una profecía que dice que él es el vástago. Entonces él aseguró que ese árbol nunca más iba a crecer torcido, fue a formar parte de ese árbol, del tronco. Entonces ya a partir de ese momento el árbol comienza a crecer recto y se asegura que todo lo que esté formando parte de él sea cosa recta, sea cosa que lleve buen fruto. Eso es lo que nos está hablando Pablo. Pablo allá, cuando vamos a leer Romanos 11, nos dice que el árbol lleva buen fruto, si no las ramas iban a ser cortadas. ¿Por qué? Porque ya él es el cuerpo del árbol, que es el tronco, que creció. Aquí está. Y él se aseguró de que todas las ramas que estuvieran en él iban a formar parte de su cuerpo, y su cuerpo es cuerpo santo. No puede haber ramas que no sean santas injertadas a él.